amados Talmidín y Javerín. Bienvenidos a nuestro espacio en la escuela Haderet. Vamos a continuar esta clase de especial de Pesa. En la clase anterior estuvimos hablando sobre la pasión del Mesías y cómo se relaciona esta con la fiesta de Pesa. Ahora quedamos con las preguntas de cómo explicaríamos nosotros que Yeshua comió el cordero pascual un día antes, si el pueblo de Israel comió el cordero pascual el día del juicio de Yeshua. Entonces quedaron esos interrogantes. En esta clase vamos a estudiar todos los panoramas que tenemos y todo lo que hemos investigado para poder dar con la conclusión de estas preguntas. ¿Cuántos pueden ver el punto clave del análisis? ¿Cuáles son los problemas que esto presenta y cómo solucionamos estos problemas si es que tienen solución? La primera cosa que tenemos que decir tiene que ver con la honestidad académica. Nosotros ni nadie tiene este momento suficiente información para saber cómo realmente se sacrificaba Pesa en los días de Yeshua. ¿Cuáles son las fuentes de información que tenemos? Tenemos el Nuevo Testamento, tenemos la literatura rabínica, tenemos los escritos de Filón de Alejandría, los de Fabio Josefo y los recientes rollos del Mar Muerto, que también están allí dándonos mucha información. Cuando juntamos toda esta información, aún así no es suficiente esas fuentes para saber con lujo de detalle cómo era el sacrificio de Pesa en los días de Yeshua, es decir, en los días del segundo templo. La otra cosa es que tenemos que ser honestos académicamente y no solamente reconocer que esto es un problema, pues nos separan 2000 años desde aquellos eventos. La información que nosotros tenemos hoy día sobre el Seder de Pesach, la Agadá de Pesach, con todas sus oraciones, bendiciones, liturgias, cantos, himnos, definitivamente no era como en los días de Yeshua. Eso es un proceso que se ha venido enriqueciendo en los años y la mayoría de esas cosas vienen desde la Edad Media hasta nuestros días y algunas cosas son de la época del primer templo y otras del segundo templo. Sabemos algunas cosas básicas. ¿Cuáles son las cosas que sabemos? ¿Cuáles son las cosas que no sabemos? Las cosas que sabemos son las siguientes. De acuerdo a la Torá, 4 días antes de Pesach había que separar el cordero. También en el primer mes, el 14, el día de entre las 2 tardes, había que sacrificar el cordero pascual, que no podría freírse, tenía que ser asado completamente, tenía que comerse acompañado con las hierbas amargas y el pan sin levadura. El rabí Gamael Gilel, o abuelo de Gamaliel, estableció el famoso sándwich y dice lo siguiente, lo citamos: y no importa la agadad que siga, si pesa, si no es que come hierbas amargas y matzah, usted no ha hecho pesa. Por eso esas cosas se comen y son básicas y fundamentales. Sabemos también que bebían 4 copas de vino. En los días de Yeshua sabemos que el orden específico y el nombre que tenía, aunque el día de hoy hay algunas dudas, pero sabemos que se usaban esas cosas. ¿Cuáles son las cosas que no sabemos? El orden específico que se hacía. Cuando llegan al tema del ceder que tuvo Yeshua la noche que fue entregado, dice Pablo de Tarso, lo leemos. Porque yo recibí del Señor lo que he transmitido, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después dando gracias lo partió y dijo: este es mi cuerpo que se da por vosotros, haced esto en memoria mía. Asimismo, también la copa después de la sed, diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la bebieres, hacedlo en recuerdo mío. Pues cada vez que comáis este pan y bebieses esta copa, anunciaráis la muerte de nuestro Señor hasta que venga.
Primera de Corintios 11, 23, 26. La cuestión es, ¿eso fue un ceder de pesa o eso fue una ciudad festiva? Que son dos cosas diferentes, por lo siguiente que vamos a exponer. Los rabinos tenían costumbres de terminar ciertas clases que daban a sus discípulos para el tiempo de la Pascua y el día antes de Pesa, que normalmente es un día de ayuno, para los primogénitos reemplazaron el ayuno de los primogénitos con la conclusión de una de estas clases, que cerraba un ciclo de estudio. Entonces celebran el hecho de haber concluido con una ciudad festiva. Y en esa ciudad festiva, como el día siguiente ya era Pesa, y aunque alágicamente se puede comer leudado, habitualmente la noche antes ya no se comía leudado. La pregunta ¿es posible que lo que nosotros tenemos aquí es eso en el caso de Yeshua? ¿O fue un ceder de pesa que él sacrificó el día antes de ser entregado? Los problemas que esto presenta, ¿cuáles son? Si todo Israel está sacrificando Pesach esa noche, el día en el que él muere, Yeshua adelantó el ceder de Pesach un día antes. Estaría rompiendo la ley, quebrantando la ley. Es decir, estaría haciendo algo contrario a la ley. Por otro lado, si la última cena de Yeshua fue un ceder en la primera noche de Pesa, los problemas aumentarían, porque significaría que el juicio y la crucifixión de Yeshua tuvieron lugar durante esta semana, que era la semana de vacaciones, tanto en aquella época como en esta época en el judaísmo. Entonces no se ve elegante ejecutar en el juicio donde la pena máxima está en juego en una celebración de este tipo. De hecho, en el Nuevo Testamento tenemos ese dato y dice, no hagamos esto durante la fiesta. Mateo 26, 5. Entonces, ¿qué pasó realmente ahí? Si Yeshua sacrificó la fiesta de Pesa un día antes, eso hubiese sido visto como una ruptura de la ley de Pesa y eso se hubiese causado serios problemas en sus declaraciones mesiánicas o reclamaciones mesiánicas. Es decir, años después del judaísmo que no creyeron en él, le bastaba mostrar que Yeshua incumplió la ley y su reclamo mesiánico se habría ido al traste. Podemos ver el problema que hay aquí. Vamos de nuevo a las fuentes que tenemos. Empecemos por Juan 13:1. Dice, antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos y que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Era la víspera del día solemne de Pascua. ¿Dónde nos ubica esto? Antes de Pesach, la víspera, el día antes. Bueno, seguimos leyendo. Él lava los pies de sus discípulos y dice, no me refiero a todos vosotros. Yo conozco a los que he elegido, pero tienen que cumplirse la escritura. El que come mi pan ha alcanzado contra mí su talón. Juan 13:18. Aquí vemos claramente que había pan y ahí continuamos. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, a mí me recibe, y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. Habiendo dicho esto, Jesús fue conmovido en el espíritu, y protestó y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me ha de entregar. Entonces los discípulos mirándose los unos a los otros, dando de quién decía, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba sentado en la mesa de al lado de Jesús. A este, pues hizo seña Simón Pedro, para que preguntara quién era aquel quien decía. Entonces, recostándose sobre el pecho de Jesús, le dice, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús,
aquel es a quien yo diere el bocado mojado. Y mojándolo el bocado, le dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Juan 13, 20, 26. Aquí hay una declaración espectacular. Analicemos muy bien, escuchemos muy bien, Talmidín, que lo que está aquí es completamente revelador. Maror, mojado. Eso se hace en el ceder de pesa. Vamos a continuar. Y tras el bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que harás, hazlo más pronto. Mas ninguno de los que estaba en la mesa entendió a qué propósito le dijo esto. Juan 13, 27, 28. Y prestemos mucha atención aquí. Lo que les llamó la atención a los apóstoles no fue que le diera el miror mojado, sino lo que le dijo después. Continuamos Juan 13, 29. Porque los unos pensaban, porque Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra los que necesitamos para la fiesta, a que diera algo a los pobres. Detengámonos aquí. Fijémonos que en la frase que Yeshua le decía: compra lo que necesitemos para la fiesta, porque ¿qué fiesta? Si ya estaban celebrando una, y Yeshua ya sabía que esa noche sería prendido para ser matado al día siguiente. Claramente se trata de que están celebrando en la víspera de Pesa. Por otro lado, vemos que incluso dan sedacá, limosna, a los pobres para que puedan tener sus cosas para la Pascua. También en Juan 18, 27 al 28 nos da un dato muy importante. Vamos a leer. Y negó Pedro otra vez, y luego el gallo cantó. Y llevaron a Jesús de Caifás al pretorio. Y era por la mañana. Y ellos no entraron en el pretorio para no ser contaminados, sino que comieran el cordero de la Pascua. Entonces, si comieron Pesas la noche antes, ¿cuántos días de Pesas había? ¿Qué ocurre aquí? Vamos a continuar leyendo. Entonces Pilato, oyendo este dicho, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar que se dice el ensolado, y en hebreo Gabata. Y era la víspera de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Juan 19, 13 al 14. Bueno, Talmidín, aquí vemos cómo antes que la última cena fue el día antes de Pesa, pero por qué él le dio el marrón mojado de sus manos a Judas. Recordamos que el maror mojado es una costumbre de Pesa. Maror mojado, aunque el texto griego tenemos escrito pedazos de pan, aunque muchas traducciones bíblicas lo traducen como mojar el bocado. Entonces fue una cena de Pesach, pues había hierbas amargas, aunque no se diga explícitamente, o fue una ciudad festiva, donde se usaban cosas de Pesach, o no había hierbas amargas. Leamos a continuación Juan 19, 30, 31 y nos dice: cuando Jesús tomó el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, dio el espíritu. Entonces los judíos, para los cuerpos no quedaran en el madero el sábado, porque era la víspera de la Pascua, pues era el gran día del sábado, rogaron a Pilato que les quebraran las piernas y fueran quitados. El día de preparación para la Pascua era la tarde de Nisan 13 o Aviv 13, hasta la noche del 14 de Aviv. Yeshua murió un miércoles por la tarde, pero ese día que muere
Era un día de preparación de Pesaj, pero el día antes, en la noche, había comido la cena con sus discípulos. Entonces, esa cena fue una cena festiva con sus discípulos o un ceder. ¿Cómo lo explicamos? Si vamos a Éxodo 12, del 16 al 17, nos dice lo siguiente, Talmidim. El primer día habrá una santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual debe comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque es ese mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardáis este día a través de vuestra generación por estatuto perpetuo. Es decir, el día 14 es el día 14 de Abib. Ahora bien, en Levítico 23, del 5 al 7, nos dice lo siguiente. El mes primero, el día 14 del mes, entre las dos luces, será la Pascua de Adonai. El 15 de este mes se celebra la fiesta de los Ácimos, en honor a Adonai. Durante 7 días comeréis pan ácimos. El día primero tendréis reunión sagrada. No haréis ningún trabajo servil. Así que el día 14 es Pesaj y el día 15 es la fiesta de los panes sin levadura. Ahora bien, en Mateo lo dice, en Lucas lo dice, en Marcos lo dice y por ejemplo, vamos a ver Marcos 14 del primero al 2. Dice, y 2 días después era la Pascua y los días de los panes sin levadura. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo arrestarle con engaños y matarle. Y decía, no en el día de la fiesta, para que no haya alboroto en el pueblo, o sea, antes de Pesaj. Continuamos. Verso 12 dice, y el primer día de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quiere que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Es decir, lo mismo que leemos en Levítico, el primer día del Masá, panes sin levadura. Los Juanim establecieron hacer el sacrificio de Pesaj. Y eso es una información muy importante que tenemos ahí. Continuamos leyendo en Marcos 14 del 13 al 18, nos dice, y envió a 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle, y donde entre, decid al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará gran aposento alto, ya preparado. Disponed para nosotros allí. Y fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como lo había dicho, y prepararon la Pascua. Y al atardecer fue con los 12. Y cuando se sentaron en la mesa, mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces, ¿comieron o no comieron la fiesta de Pascua? El maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Continúa Marcos 14 del 22 al 23 y nos dice, y mientras comían, Jesús tomó pan y bendiciéndolo lo partió y les dio y les dijo, tomad esto es mi cuerpo, y tomad la copa, habiendo dado gracias, les dijo, y bebieron todos de ella. Entonces comieron el cordero pascual o no. Hemos puesto esta evidencia para ver el problema que hay aquí. ¿Cuál es el primer escenario que tenemos que poner en estudio para responder esta pregunta? El primer escenario es la situación
de disputa que había en los días de Yeshua entre los saduceos y los fariseos. Sobre qué día había que comerse el cordero pascual, había una discusión. Los saduceos interpretaban de una manera y los fariseos interpretaban de otra forma. Y el primer día de los panes sin levadura, cuando sacrificaron el cordero de la Pascua, Marcos 14:12. En otras palabras, el primer día de Matzah, de panes sin levadura, es cuando los Kohanim, los sacerdotes, se habían establecido a hacer el sacrificio de Pesa, pues es cuando los sacrificaban en la Pascua, y establecieron sacrificar el cordero dentro de los 2 días establecidos para la Torá. Pero en aquella época existían dos escuelas de pensamiento, dos grupos que se disputaban muchas cosas, muchas interpretaciones, en este caso entre los fariseos y los saduceos. Pero ¿cuál era la disputa entre estos dos asuntos en concreto? ¿Qué significa entre las dos tardes del texto en Éxodo? Y esa es la disputa que había, porque el Cordero Pascual es el día 14. Éxodo 12, del 5 al 6 nos dice lo siguiente: el cordero será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel al atardecer. Los saduceos decían: hay que sacrificar, pero entendieron sacrificar el cordero, comerlo. Hay que sacrificar el cordero pascual, el corbán de Pesa, el día 13 de Aviv a las 3 de la tarde. Se prepara y se empieza a rostizar para cuando llegue el día 14 de Aviv, que es lo que dice la Torá, podamos comer. Esta es la posición de los saduceos. Ellos argumentaban que ellos no podían comer el cordero pascual el día 14 si ellos no lo sacrificaban el día 13. Por obligación tenemos que sacrificar el día 13 a las 3 de la tarde. Estar 3 o 4 horas rostizando el cordero, y ya cuando llegara la noche, que ya es el día 14, según el calendario judío, porque el día comienza a la caída del sol, ahí ya comemos el cordero, el día 14, conmemorando la Torá. Pero los fariseos decían: vosotros estáis equivocados, porque la Torá dice que hay que sacrificar el día 14 y vosotros estáis sacrificando el día 13. Hay que sacrificar el día 14 como dice la Torá. Y los saduceos argumentaban que si el sacrificio el día 14 a las 3 de la tarde y después tenían que estar 3 o 4 horas más asándolo, rostizándolo, te lo vas a comer el día 15, porque a la caída del sol ya es el día 15. Y los fariseos no les importaba, porque no importaba si se comía el 15, si lo iniciaste el 14. Y esta era la posición de las dos escuelas. Resulta de esto que en los días de Yeshua había gente que guardaba pesas según la cuenta de los saduceos, y había gente que guardaba pesas con la cuenta de los fariseos. En la época de Yeshua, la minoría hacía el pesa el 14 y la mayoría hacía pesa el día 15. Y este es un escenario para ver lo que ocurría allí. El segundo escenario que exponemos es que había una tradición que afirmaba que cuando una persona se viera en la necesidad de realizar un largo viaje, podría adelantar un día de la celebración dentro de los 2 días establecidos por los saduceos y los fariseos. En otras palabras, debido a que se va a viajar, ya que los fariseos dicen que se puede hacer el día 15, sacrificando el día 14, los saduceos sacrificaban el 13 y comer el día 14, ya que tenemos esos 2 días en el evento que alguien tenga que viajar y no puede estar en uno, puede hacerlo en el otro. Y este es otro escenario que hay que tener muy en cuenta. Hay que recordar que hoy día en el judaísmo no es así.
porque hoy día ya está establecida la halajá en torno a esto. Pero los días del segundo templo, en los días de Yeshua, no estaba definida todavía. El otro escenario que tenemos aquí es que en la época de Yeshua el calendario hebreo se determinaba tanto por cálculo como la observación visual de la luna, con los testigos. Hoy día en el calendario de Gilel II no se hace así, en cambio que en el calendario caraíta sí, que insisten que la luna nueva o Rosh Hodesh hay que hacerlo visualmente, si no, no vale. De acuerdo a las fuentes que tenemos, veremos cómo funcionaba. El Sanedrín de Jerusalén era el que tenía la responsabilidad de anunciar cuándo llegaba la luna nueva, el Rosh Hodesh. ¿Cómo lo hacía? La primera fuente de información era por cálculo, aunque la fuente que más se seguía era por los dos testigos. Como sabemos que hay que hacer cálculos, en la Torá hay una señal del que se hacía por cálculo. Por ejemplo, en la amistad que tuvo David y Jonathan. Jonathan le dice a David, mañana será día de luna nueva y tu silla estará vacía. ¿Cómo sabía Jonathan que mañana sería la luna nueva? Si era exclusivamente por observación visual y no por cálculo. Evidentemente porque había un cálculo, pero aunque se mantenía un cálculo en los días de Yeshua, la costumbre prevalecía o la más fuerte era lo visual. Era importante que se viera la uña de la luna para decir que ya era Rosh Hodesh. Y se hacía del siguiente modo. Estaba el Sanedrín, la corte de los jueces, que son los que tenían que anunciar al pueblo cuando llegaba Rosh Hodesh, un novilunio, un mes nuevo. En el caso de Pesa y otras festividades y meses que tenían festividades importantes, esto reviste una importancia habitual. En el caso de Pesa, reviste saber cuándo se tiene que hacer el sacrificio pascual. Entonces la declaración de la luna nueva era muy importante para saber cuándo hacer Pesa, la fiesta de la Pascua. Ellos estaban en Jerusalén, más o menos para cuando el cálculo les decía que ya tenía que ser y esperaban que vinieran dos testigos. Venían los dos testigos y decían, nosotros hemos visto la luna nueva. Se corroboraba, eran interrogados estos dos testigos por el tribunal y si encontraban que tenía sentido, el tribunal declaraba Rosh Hodesh inmediatamente. Mandaban a unos mensajeros y encendían un fuego en la montaña que rodeaba Jerusalén para que los judíos que vivían lejos de Jerusalén vieran que ya había llegado el Rosh Hodesh. Las autoridades del Sanedrín podían posponerlo y aquí está el tercer escenario. Para poder o intentar llegar a comprender lo que ocurría en la última cena de Yeshua, el Sanedrín podía posponer el comienzo de Abib, tanto si comenzaba en Adar segundo o de Adar regular. Podrían posponer la fecha de llegada del primer Abib en el evento que ocurría algunas de estas cosas. Primero, si la cebada todavía no estaba madura o si las lluvias de invierno no habían parado, porque eso causaba problemas en dificultades de los caminos, porque tenemos que recordar que la gente tenía que ir a Jerusalén a santificar Pesa, o si los corderos estaban indispuestos o cualquier otra razón que hubiese hecho difícil mantener la Pascua, incluso podían darse el caso de que hubiera problemas de información con los dos testigos que declaraban la luna nueva. ¿Pero por qué? Porque se había mal tiempo, o sea, estaba nublado, los cálculos, las observaciones no eran muy favorables, no eran fiables y que hacían el tribunal del Sanedrín cuando eso ocurría. Declaraban dos lunas nuevas consecutivas y consecuentemente 2 días de pesa.
Consecuentemente, nosotros no sabemos qué tiempo hizo en los días de Yeshua, pero nos llama la atención que existen muchas variantes interpretativas que pueden dar respuesta a la última cena de Yeshua. Los Juanín podrían establecer 2 días de pesa, tal vez porque las lluvias no habían terminado o no habían abierto bien las espigas, es decir, la primavera no había llegado, o no era muy confiable el testimonio de los dos testigos. El caso es que no sabemos qué pudo ocurrir, pero lo que sí sabemos es que en el evento de que alguna de estas circunstancias se dieran, el Sanedrín, los sacerdotes, tenían la autoridad de declarar 2 días de pesa y de esa manera no tener problemas, así toda la gente podía sacrificar pesa en un tiempo seguro. Vamos a plantear el último escenario. Vamos a leer Juan 18:28 y nos dice: llevaron a Jesús de la casa de Caifás al pretorio. Era la mañana y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Juan 19:14 nos dice: y era el día de la preparación para la Pascua, era como las 6 de la mañana, hora romana. Y Pilatos dijo a los judíos: aquí está su rey. Bueno, Talmidín, cualquiera que leyera estos textos sin un conocimiento pleno del término Pesaj, la Pascua en el ámbito de hebreo de aquel entonces, pensaría que Yeshua no llegó a comer Pesaj la tarde entre el 14 y el 15 de abril, pues claramente dice el texto, era el día de la preparación de la Pascua, mientras Yeshua estaba ante Pilatos. Sin embargo, cuando leemos otros libros que narran los acontecimientos de la vida de Yeshua, se hace muy obvio que si comió junto a sus discípulos la Pascua la tarde del 14 y el 15 de abril. Veamos, por ejemplo, Mateo 26 del 17 al 20 nos dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, los discípulos se acercaron a Yeshua y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la comida de la Pascua? Él les indicó ir a la ciudad, a la casa del cierto hombre, y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, celebraré la Pascua con mis discípulos en esta casa. Los discípulos hicieron lo que Jesús le mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, Jesús se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo: de cierto les digo que uno de ustedes me va a traicionar. Vamos a leer ahora Marcos 14 del 12 al 18. Nos dice: el primer día de la fiesta en la que se comían los panes sin levadura, cuando se acostumbraba sacrificar el cordero de la Pascua, los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿dónde quiere que vayamos a hacer los preparativos para la comida de Pascua? Él envió a 2 de sus discípulos y les dijo: vayan a la ciudad y allí saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de esa casa donde él entre y el maestro pregunta: ¿dónde está el cuarto en el que voy a tener la comida de Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en el piso alto un cuarto amplio, amoblado y ya listo. Preparen allí nuestra cena. Los discípulos salieron y al llegar a la ciudad encontraron todo tal cual como Jesús le había dicho. Entonces prepararon la comida de Pascua. Al anochecer llegó Jesús con los 12. Mientras estaban sentados en la mesa comiendo, dijo: les aseguro que uno de ustedes que está comiendo conmigo me va a traicionar. Vamos a leer a continuación Lucas 22 del 7 al 15, que nos dice lo siguiente: y vino el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario matar el cordero de Pascua. Y envió a Pedro y a Juan, diciendo: id a prepararnos
el cordero de la Pascua para que comamos. Y ellos le dijeron, ¿dónde quiere que aparejemos? Y él les dijo, he aquí, cuando entréis en la ciudad, os encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta su casa donde entre. Y decid al padre de la familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde tengo de comer el cordero de la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran cenáculo aderezado, aparejad allí. Fueron pues y lo hallaron todo como les había dicho, y aparejaron el cordero de la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los 12 apóstoles, y les dijo, en gran manera he deseado comer con vosotros el cordero de la Pascua antes de que padezca. Bueno, Talmidín, ¿qué nos muestran esta evidencia? Estos tres testimonios textuales manifiestan el deseo de Yeshua de comer esa Pascua, en particular junto a sus discípulos, antes de padecer. Los sucesos que se narran después nos confirman que este deseo de Yeshua se llevó a cabo, pues los tres testimonios concuerdan en que los discípulos más cercanos prepararon y el local y los elementos para la comida de Pascua. Seguido a esto, se narra que llegará la tarde, Yeshua y los alumnos se encontraban comiendo. Lo más razonable es pensar que leyendo eso es que sí previamente estaban preparando una comida. Entonces la cena narrada a continuación no era otra que la cena de Pascua, antes de padecer, porque como dijo estando él presente en ella. Y les dijo, en gran manera he deseado comer con vosotros este cordero de la Pascua antes que padezca. Esto lo encontramos en Lucas 22:15. Ante toda esta evidencia nos quedan dos opciones: aceptar que existe un error en el texto de Juan cuando dice, no entraron en el pretorio para no contaminarse, o poder comer el cordero de la Pascua, Juan 18:28, y cuando dice, y era la víspera de la Pascua, Juan 19:14. O sea, el día de la preparación para Pesaj. También podemos preguntarnos si hay algo más detrás de la simple lectura del texto de Juan que no percibimos correctamente. Definitivamente, en la base de la evidencia que nos proyectamos a nosotros a continuación, la realidad es que una simple lectura del texto de Juan, sin tener presente el ámbito hebreo de dicha época, era una concepción errada de los sucesos históricos. Analizando el texto de Juan 18:28, ellos no entraron al pretorio para no implicarse y poder comer la Pascua. Para presentar el sacrificio de Pesaj no se requiere que todos estén en un estado de pureza. Una lectura simplista del texto Juan 18:28 interpretaría el suceso narrado ocurrido la mañana del 14 de Aviv, antes de la tarde del 14 de Aviv, cuando se comía el Pesaj, y por ende Yeshua y los que estaban junto a él, no habiendo comido Pesaj, no querían entrar en el estado de impureza para poder ser partícipe en la tarde de la cena de Pascua. Primeramente debemos de saber que la práctica de Pesaj en el siglo I se lleva a cabo en una reunión de varios varones, denominado Jaborá, y entre todos realizan los preparativos para esa noche. Pero el cordero de Pesaj podía ser llevado al templo para el sacrificio por cualquier persona, y no había necesidad de que todos los varones que tomarían parte de la cena estuvieran presentes. Así que con este planteamiento, el texto no está refiriéndose a la pureza para poder sacrificar el cordero de Pascua, pues si alguno de ellos quedaba en estado de impureza, no les afectaría el poder tener un cordero de Pascua, ya que en otro varón
que esté en estado de pureza pudiese traer el sacrificio. De cualquier modo del texto nos habla de poder comer la Pascua, no poder sacrificar pesa. El estado de Tumá, impureza, básicamente en la relación con este suceso de Juan 18:28, pudo estar relacionado con tres elementos. Primero, tener contacto con un cadáver. Segundo, contacto con una idólatra. Tercero, contacto con los ídolos. La misma en el Seder Tarot, Tratado Olot, habla del estado de Tumá, impureza, y se describe el cadáver como la fuente de la impureza, pues el cadáver puede generar una fuente de impureza en los objetos en los cuales entre en contacto. Además, la misma aclara que quien tenga contacto directo con un cadáver entra en un estado de impureza de 7 días, y quien tenga contacto con una persona en ese estado entraría en un estado de impureza de la tarde, pues éste quedaría en un estado de Tahara, impureza, al atardecer, luego de realizar la tevilat, purificación en el agua. En el Tratado de Peshamín 92a se hace mención de este tema en específico, y las personas yo en estado de impureza realiza el acto de purificación al atardecer. Puede en efecto comer la Pascua, inclusive si era el leproso y si aquella tarde realizaba su tiempo de purificación, podría comer la Pascua. Incluso en el Talmud Jerusalén, Peshaín 36b, se narra un suceso en que los guardias de las puertas de Jerusalén realizaron la tevilat, purificación, y estuvieron aptos para comer Pesar en la noche. En otras palabras, cualquier estado de impureza que pudiera entrar por allegarse al petróleo, aquellos que venían con Yeshua hubiesen estado al atardecer y no hubiesen habido impedimento alguno para poder comer la cena de Pesaj esa noche. Lo único que impediría poder comer Pesaj sería el contacto directo con un cadáver, lo cual los podría en un estado de tumán por los 7 días. Pero suponiendo que hubiese cadáveres enterrados bajo el pretorio, lo cual es dudoso, aunque así el estado de impureza en que entraría por estar allí sería solo hasta la tarde. Es decir, si el suceso en el petróleo ocurriera antes del atardecer de Pesa, el texto de Juan 18:28 no tendría sentido al decir que no quería entrar para no contaminarse y poder comer Pesa, pues la tarde ya estaría en estado de pureza y aptos para comer Pesa. De manera que la lectura simplista del texto no es suficiente para entender el texto en su contexto hebreo del siglo I. Cuando el texto dice que ellos no entraron al pretorio para no impurificarse, no puede ser para poder comer Pesa, como se entendía en base a una lectura simplista, sino que quizás algo más quedaba por indagar. Pesa y Hagigah ambas son identificadas como Pesa. La pregunta que deberíamos hacernos en este momento es la siguiente: si era posible ofrecer el sacrificio de Pesa por cualquier miembro que estuviera en estado de pureza, facilitando así al miembro que no pueda por cuestión de impureza, y si el estado de impureza en que pudieran caer los que no entraron al pretorio durante solo a la tarde, pudieron así comer Pesa, entonces ¿por qué ellos prefirieron no entrar al pretorio? ¿Acaso comer Pesa significa algo más que comer el cordero de Pascua la tarde del 14 de Aviv? Bueno, Talmidín, tenga muy en cuenta lo que les voy a contar a continuación.
Hagigah es un término que significa en español festividad y como dicho término se identifica específicamente el sacrificio voluntario traído por cada individuo de forma privada el día 15 de Aviv. El pecho de la Hagigah era dado al Cohen para ofrenda de elevación, mientras que la grosura era quemada y lo que quedaba podía ser ingerido por el que trajo la ofrenda en el mismo día que fue sacrificado. Deuteronomio 16:2 nos dice: sacrificarás pues la Pascua a Hashem tu Dios de tus ovejas y de tu ganado vacuno, en el lugar que Yuhei Bajei haya escogido para ser habitado allí su nombre. Se menciona una ofrenda identificada tradicionalmente como Hagigah. Es también llamada Pesa. Segunda de Crónicas 30, 22, 24 y 35, 7 y en Segunda de Crónicas 35 del 1 y del 6 al 7 dice: Josías anunció que se celebraría la pesa del Señor en Jerusalén y entonces se sacrificó el cordero de pesa el día 14 del primer mes. En la Pascua purifiquen y prepárense para ayudar a los que lleguen. Sigan todas las instrucciones que el Señor dio por medio de Moisés. Después Josías proveyó 30,000 corderos y cabritos para la ofrenda del Pesamín, plural de pesa. El pueblo, junto con las 3,000 cabezas de ganado, todos eran de los rebaños de las manadas del rey. Esta cita del segundo libro de Crónicas no ha confirmado que el término Pesach puede referirse a cualquier detalle de Pesach, desde la cena hasta el cordero y el resto de los sacrificios relacionados con Pesach, como lo es la Hagigah. Aunque el texto del libro de Hechos capítulo 12, que narra el arresto de Simón Pedro, evidencia que el término Pascua es aplicado a todo el periodo de Pesach y panes sin levadura. Esto sucedió durante los días de los panes sin levadura, y habiéndolo tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 piquetes de soldados para que los guardaran, con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Hechos 12, 3 al 4. El texto nos deja saber que Pedro fue arrestado durante los días de la celebración de panes sin levadura, lo cual ocurre seguida la noche de Pesaj. Pero a su vez el texto dice que pretendían mostrar en público a Pedro después de Pesaj. Obviamente el término Pesaj aquí no equivale a la noche del 14 de Aviv, sino a todos los días de panes sin levadura o matzot. También Lucas 22, 1 y Mateo 16, 17 evidencian que el término panes sin levadura es un equivalente a Pesaj. Para presentar el sacrificio de Hagigah, si se requiere estado de pureza, también es interesante hacer notar que mientras el cordero sacrificio de Pesaj podía ser traído por cualquier miembro que celebrara Pesaj, no así el sacrificio de Hagigah. Este debía ser traído en persona el día 15 de Aviv, y esto es evidente en la Mishnah. En el Tratado Pashin, específicamente en Pashin 434, se estipulaba la prohibición de ofrecer Hagigah en estado de impureza. El texto de Juan 19:14, y era el día de la preparación para la Pascua, era como la hora sexta, y Pilato dijo a los judíos: He aquí vuestro rey. Basándonos en el planteamiento anterior, es obvio que la frase preparación de la Pascua, Pesach, no significa la noche del 14 de Aviv, sino hace referencia a todo lo que ocurría posteriormente desde el 15 de Aviv y los días de panes sin levadura.
Podemos pensar que cuando el texto de Juan dice que ellos no entraron al pretorio para no purificarse y poder comer pesa, y cuando dice que era el día de la preparación para pesa, en ambas ocasiones es usado en el término Pascua, Pesach, no se refiere estrictamente al cordero de la tarde del 14 de Aviv, sino que se refiere al sacrificio de Hagigá ofrecido el 15 de Aviv y aún el resto de los días de panes sin levadura. Si los transmisores de la historia nos dicen que Yeshua y sus alumnos prepararon anticipadamente la cena de Pascua, porque el rabino intensamente deseaba comer esta Pascua como sus alumnos antes de padecer, y posteriormente se nos narra una escena, ¿por qué dudar que esta escena sea la noche de Pesa, aún después de haber aclarado que el término Pesa también se aplica al sacrificio de Hagigá el 15 de Aviv y a los días de panes sin levadura? Según el Moré Yeshua Rincón, en las festividades de los panes sin levadura se hacían varios sacrificios. El más conocido relacionado con la festividad era el Cordero de Pesa, que se hacía en la noche, cuando el día 14 terminaba, para dejar paso al 15. Pero no era solo cordero, sino que cada familia o grupo familiar ofrendaba el que luego comerían completamente. En recuerdo a este sacrificio es que la mesa del ceder de pesa hoy día se coloca una pata de pollo asada. Esto se ofrenda cuando la festividad comenzaba. Tras el sacrificio de Tamis, la ofrenda diaria vespertina, al oscurecer el día 14 y el 15. Y hay que recordar que en ese momento eran numerosos los corderos sacrificados, como pesan, tanto como grupos familiares habrían llegado en pureza al templo. Entonces, si el comienzo de la festividad era el día no sábado, se ofrece también un sacrificio de pacificación, conocido como Hakika, en recuerdo del cual hoy día los judíos ponen un huevo asado en la mesa del ceder de Pesa. Durante los 7 días de la festividad ya no se ofrenda el Pesa, sino otro sacrificio, los cotidianos, así como los particulares de la festividad. Podemos ver en la Mishnah del Tratado de Pesajim algunas cosas interesantes que quizás arrojen luz al tema. La ofrenda de Hagigá festiva podría ser comida dentro de 2 días y una noche, como las ofrendas pacíficas, Shelamim, el 14 y el 15 de Aviv, y la noche entre los días, mientras que el Corbán de Pesa debe ingerirse la primera noche de Pesa, hasta la medianoche. Se hizo la Halot toda, la parte de las ofrendas de gracia, y la torta de Nazir, Nazareo, para sí mismo, para las ofrendas de toda ofrenda de gracia, o la ofrenda de Nazir, no cumple con la obligación de Natsá en Pesa, porque está escrito que guardarás los matzos. Shemot 12:17. Si se cuida la matzá para que no tenga contacto con Hamed, levadura, se cumple la obligación de Pesa. La matzá que se hace para cumplir con la ofrenda de gracia o la ofrenda de Nazareo no podrá cumplir con la obligación de Pesa. Tratado Peshamim, capítulo 2, Mishnah 5. Cuando colocamos todos los planteamientos juntos, podemos llegar a una clara, concisa y honesta conclusión. Yeshua jamás hubiese hecho algo en contra de la Torá o la ley de Moisés. Yeshua jamás pudo romper con el judaísmo y crear una religión nueva, una celebración de una Eucaristía como es interpretada por el cristianismo. Que aunque con todos los datos que nosotros tenemos, primero el Nuevo Testamento, segundo los datos que tenemos de la literatura rabínica,
Tercero, los datos que tenemos de Filemón de Alejandría. Cuarto, los datos que tenemos de Josefo. Los datos que tenemos de los rollos del Mar Muerto y en la Misná y entre otros. No son absolutamente contundentes para decirnos absolutamente claro qué pasó realmente allí. Pero una cosa sí podemos estar seguros. Yeshua jamás habría violado la ley de Moisés en algo tan sagrado como es Pesaj en el judaísmo, la fiesta de Pascua. Bueno, Talmidín y Javerín, gracias por habernos acompañado. Hemos terminado con la clase de especial de PESA. Les agradecemos muchísimo a todos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Le agradecemos que a todos los que nos están siguiendo, que si les gustó este contenido, le den un like. Si no nos está siguiendo, te invitamos a que nos siga, le des clic a la campanita para que te recuerde cuando estemos subiendo nuestros contenidos. A todas las personas que nos apoyan económicamente, le agradecemos que gracias a ustedes pues estamos haciendo estos videos. Si usted también está interesado en apoyar con este ministerio, lo puede hacer con el icono que tenemos en la parte superior del canal de YouTube. Allí está un enlace que lo llevará al espacio de donación. Ustedes saben que las donaciones nos ayudan a crear más contenido y a seguir instruyéndonos y estudiando más de la Torá para compartirla con todos ustedes. No siendo más, shalom para todos.